Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Con este frío que ha estado haciendo, hermanos, que no impida que podamos estar en la casa de nuestro Dios, donde es un lugar para nosotros de refugio, de fortaleza, hermanos. Es un lugar en el cual nosotros encontramos el consuelo en su presencia, amados hermanos, y podamos nosotros congregarnos en este lugar con ese gozo, con ese anhelo de saber que venimos al encuentro de nuestro Dios en este lugar que ha sido consagrado para Él, amados hermanos. Les invito, amados hermanos, así como están ustedes de pie, a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, por favor. Libro de los Hechos, en su capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24. Cuando usted lo tenga, puede dar un fuerte gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer y después de leer le voy a pedir a mi hermano Omar Mercado si nos hace favor de orar por la palabra de Dios que vamos a compartir en esta hora. Entonces leemos Hechos 18, 24, que a la letra dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Vamos a orar con nuestro hermano. Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro, delante de ti estamos, Señor, una vez más. Agradecidos, Padre, porque es por medio de tu Hijo Jesucristo que podemos llegarnos a tu presencia, Señor, y pedirte, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, Dios eterno. Gracias, Señor, por esta grande bendición que tú nos concedes, Señor, de congregarnos, Padre bendito. Cuántos lugares, Señor, hay en los que no tienen esa bendición, Señor, sino que son perseguidos, Padre, e incluso encarcelados, Señor, y más aún situaciones complejas, Padre bendito. Pero gracias, Señor, porque nosotros podemos estar aquí reunidos, Señor, para alabarte, bendecirte, Señor, y también para ser alimentados con tu palabra, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, por tu palabra santa, Señor, que nos has dejado para conocerte, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor eterno, lo que vamos a escuchar, lo que vamos a leer, Padre bendito. Sé con mi hermano José María, Señor, sé tú quien hable a través de él, Padre, y que de esa manera podamos, Señor, ser edificados, Padre bendito, que tu iglesia cada día sea más como Cristo, Señor eterno, y así tu nombre sea exaltado a través de nuestra vida, Señor eterno. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas y que tú obras grandemente, Señor, en tu iglesia. Muchas gracias, Señor, bendice este momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo hemos pedido. Amén. Gracias, hermano Omar. Dios les bendiga. Ocupen su lugar. En el libro de los Proverbios encontramos este versículo que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ciertamente este versículo nos habla sobre un crecimiento que debe de ser constante. ¿En quién? En el creyente, amados hermanos. Por lo tanto, el crecimiento en el creyente, en el que ha nacido de nuevo, no puede detenerse, debe de ser constante en la vida de cada uno de ellos. Por eso hoy vamos a considerar por medio de las Escrituras Apolos, un varón en constante crecimiento. Apolos, un varón en constante crecimiento. Recordamos nosotros que este libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito aproximadamente entre el año 60 y 62. Nosotros es importante que sepamos que no es un libro doctrinal como tal, es un libro histórico.
y por lo tanto nos va a narrar la historia de la iglesia, va a abarcar aproximadamente 30 años de la historia de la iglesia. Y es el evangelista San Lucas quien escribe este libro, y así como en el evangelio que lleva su nombre, es dirigido de la misma forma a Teófilo. En este libro vamos a encontrar la obra del Espíritu Santo en los hombres que han nacido de nuevo, por supuesto, en la iglesia. Y nos va a mostrar cómo Dios, por medio de su Espíritu Santo, establece ministerios a los hombres, da ministerios a los hombres, da la dirección, qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde tienen que hacer, tomar decisiones. El Espíritu Santo es el que toma el control de las vidas del hombre, también lo capacita, porque ciertamente nosotros somos hombres y mujeres incapaces. Solamente a través de la obra del Espíritu Santo es que podamos nosotros llevar a cabo el ministerio por el cual hemos sido llamados. Entonces somos capacitados, nos fortalece el Espíritu Santo y para ser instrumentos en la iglesia, ser instrumentos de bendición en la iglesia. Y asimismo nos capacita para poder predicar el Evangelio, hermanos. Una misión verdaderamente, la gran comisión, que es algo que humanamente nosotros no podríamos llevar a cabo. Es solamente por la obra del Espíritu Santo. Y en este libro nos narra cómo el Espíritu Santo da poder al hombre. Y este libro de los Hechos de los Apóstoles inicia con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Y encontramos también, viene el derramamiento del Espíritu Santo, entre otros temas, y con ello el nacimiento de la iglesia. Y también, la predicación del Evangelio, los viajes misioneros del apóstol San Pablo. Y encontramos este texto que podemos llamar que es uno de los centrales de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice: mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este libro termina de ser narrado con el encarcelamiento, el acontecimiento del encarcelamiento del apóstol San Pablo en Roma, amados hermanos. Pero nosotros leímos el capítulo 18, pero estos capítulos anteriores nos van a narrar los viajes misioneros del apóstol San Pablo, cómo es llevado el Evangelio, la palabra de Dios, a otros lugares, a lugares que no eran, que no conocidos, ¿no? El Evangelio llega hasta Europa, Asia Menor, Europa, África, amados hermanos. Y encontramos que en el capítulo 15, 16 y 17 y parte del 18, amados hermanos, nos narra el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo, amados hermanos. Y en Hechos 18, 22 nos narra el comienzo del tercer viaje misionero del apóstol San Pablo. Y es ahí, en este momento, en este capítulo, en el versículo, nosotros podemos ver versículo 22, y narra y dice así: y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Antioquía era el lugar donde el apóstol San Pablo, digamos que era su base de operaciones, la iglesia en Antioquía. Dice: y habiendo estado allí algún tiempo, partió, andando por orden la provincia de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Y aquí es donde está dando inicio el tercer viaje misionero del apóstol San Pablo. Y nos narra el versículo 24. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y por lo tanto vamos a ver Apolos, un varón en constante crecimiento. Apolos, el nombre de Apolos significa hombre de gran belleza, y por lo que nosotros entendemos,
aunque él era judío, es un nombre griego que es dado a este hombre, a este varón. Y decimos que este hombre tenía un constante crecimiento. Cuando nosotros decimos constante, quiere decir continuo, que es incesante, persistente, que no se interrumpe. Y cuando nosotros hablamos de la palabra crecimiento, tiene que ver con un aumento irreversible de tamaño de un organismo durante un periodo determinado. Entonces encontramos que Apolos, este hombre que era judío, nacido en Alejandría, encontramos que este hombre, que este varón, tiene un constante crecimiento, que su crecimiento es persistente, que no es interrumpido, que es continuo, amados hermanos, que va aumentando en su crecimiento, amados hermanos. Por eso nosotros, es importante que nosotros podamos entender, por ejemplo, ¿dónde era Alejandría? ¿Qué parte de las naciones era Alejandría? Bueno, Alejandría era una ciudad muy, muy importante, amados hermanos, que se encontraba en Egipto. Y era una ciudad, podemos llamarle que antes de que llegara, que conquistara los romanos a Grecia, amados hermanos, Alejandría era una ciudad de alta cultura. Tenía una grande biblioteca y una universidad prestigiosa en aquel tiempo, amados hermanos. Entonces, se puede decir que la ciudad de Alejandría, que estaba en Egipto, amados hermanos, era una ciudad con mucha cultura, y era también un centro comercial en los tiempos del primer siglo, donde podemos citarnos y enfocarnos. Era una ciudad, un centro comercial muy importante. Por lo tanto, amados hermanos, podemos decir que abarcaba muchos aspectos para llegar a ser una ciudad muy importante. Y en esta ciudad había una gran comunidad de judíos, amados hermanos. En el primer siglo había una gran comunidad de judíos, y nosotros podemos decir que los judíos, bueno, en aquel lugar eran una sociedad o una población rica y muy educada. De modo que Apolos, amados hermanos, había nacido, aunque había nacido fuera de Israel, fuera del territorio de Israel, fue criado dentro de una cultura judía, amados hermanos. Por eso, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, y llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, podemos decir Apolos, un varón en constante crecimiento, siendo estudiante de las sagradas Escrituras, hermanos. Y decimos, ¿cuán importante puede ser para el judío? ¿Cuán importante era conocer las Escrituras? Bueno, era parte de su cultura. El conocer las Escrituras, amados hermanos, abarcaba todas las áreas de su vida. Su área familiar, su área laboral, su área religiosa, estaba todo impregnado. Todas estas áreas de la vida del judío permeaba la ley judía, las Escrituras, amados hermanos. Y entonces nosotros encontramos que el judío era instruido. Había judíos que podían tener la capacidad de poder ser instruidos en escuelas rabínicas. Había 2 escuelas rabínicas muy importantes en el primer siglo, y muchos de gente que tenía esa capacidad de poder instruir a sus hijos los podían meter a esas escuelas rabínicas, amados hermanos. Sin embargo, de este Apolos no nos menciona la Biblia, como lo es con el apóstol San Pablo, que estuvo a los pies de Gamaliel, un rabino muy reconocido en su tiempo. Simplemente nos hace mención la palabra de Dios, que había llegado a Éfeso un judío, a la ciudad de Éfeso, un judío llamado Apolos, que era natural, que había nacido en Alejandría,
en Egipto, una ciudad de Egipto, y que este varón tenía mucha capacidad verbal, tenía mucha elocuencia para poder hablar las escrituras. Y nos dice la palabra de Dios que él era poderoso, tenía la elocuencia, la capacidad verbal de poder transmitir. Pero aparte de esa elocuencia que él tenía, nos hace mención la palabra de Dios que era poderoso en las escrituras. Podemos decir que era un maestro, que era un conocedor, que era un experto de las escrituras. Imagínense esta capacidad que tenía este hombre. Vuelvo a decir, recordemos que el judío era enseñado en las escrituras desde muy temprana edad. Encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 7 nos dice, oye Israel, el llamado Shema, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. Entonces, ¿qué entendemos? Bueno, que la palabra de Dios tenía que ser instruida por los padres a los hijos, ¿no? Entonces, más aparte el poder ser instruido en una escuela rabínica, hermanos, era muy, muy importante. Y encontramos que en aquel tiempo los métodos de enseñanza, amados hermanos, para los niños que comenzaban en aprender las escrituras, estaban basadas en la escritura, en la lectura y en el aprendizaje oral, amados hermanos. Y era algo que era a base de la repetición constante de la palabra, de la escritura, amados hermanos. Por ejemplo, un erudito debía poseer una buena memoria porque tenía que entrenarla de forma constante, tenía una buena retentiva, porque vuelvo a decir, el poder ser un maestro de la ley en aquel tiempo, un conocedor de la ley, se basaba, amados hermanos, en la repetición. El aprendizaje era la repetición. En la escuela yo tuve un maestro que decía y expresaba, la repetición es la madre de la enseñanza, ¿no? Y esto era una verdad para los niños, para los pequeños que entraban a aprender las escrituras. Era a base de repetir que ellos podían conocer y aprender las escrituras. No nada más un versículo, como muchas veces nos cuesta a veces nosotros aprendernos un versículo, no, sino se aprendía la ley, hermanos. No, era algo impresionante, amados hermanos. Y también es importante que nosotros veamos que en algunas escuelas rabínicas se inculcaba el debate entre los estudiantes, el debatir con respecto a algunas porciones de la Biblia. Y esto, bueno, no nada más era el aprenderse la escritura, sino era debatir y digamos, practicarlo. Y era para muchos, nosotros podemos echar mano del apóstol San Pablo, un conocedor de las escrituras, ¿no? Un hombre que fue instruido en las escrituras, amados hermanos. Mire, si el pueblo judío tenía ese cuidado de poder enseñar a sus pequeños, y algunos que tenían la capacidad de poder enseñarlos llevándolas a determinadas escuelas rabínicas, hermanos, y la escritura era parte de su vida, hermano, ¿cuánto más para nosotros, hermanos? Debemos de tener en cuenta que la escritura es algo importante para nuestra vida como cristianos, como iglesia, amados hermanos. Que la palabra de Dios debe de ser algo básico para nuestra vida, amados hermanos. Si para ellos les enseñaban y la tenían que repetir a los hijos y cuando iban en el camino, hermanos, ¿cuánto más para nosotros? El evangelista San Mateo en el capítulo 4, versículo 4 nos hace mención las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo el pan
no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, hermanos. Ahí nuestro Señor Jesucristo está mostrando y está poniendo la importancia de la palabra de Dios. Que el hombre muchas veces se afana en buscar los bienes, en suplir sus necesidades en esta vida. Pero el Señor Jesucristo estaba enseñando a sus discípulos, dice que no solo de pan. Dice, no es lo más importante, porque el pan, el suplir las necesidades, esto es temporal, ¿no es así, hermanos? El ir a trabajar y hacerse de dinero y para suplir las necesidades es algo temporal. Sin embargo, amados hermanos, dar importancia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna, hermanos. Sus verdades y sus promesas son eternas. Y en ello es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Y entonces encontramos a este hombre llamado Apolos con un buen cimiento de las Escrituras, con una buena elocuencia, pero dice que era poderoso, que era un conocedor, no es nada más una persona que repetía las Escrituras, sino que podía argumentar, que podía debatir, amados hermanos. Y cuán importante es nosotros encontramos en segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 15, son versículos que ya nosotros conocemos y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y este es el consejo que el apóstol San Pablo le da a su hijo en la fe, a Timoteo, ¿no? La importancia de las sagradas Escrituras. Y es por medio de las Escrituras, del conocimiento de las Escrituras, que nosotros llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahora, mire, amados hermanos, cuán importante es entonces, bueno, si este varón Apolos, hermano, era un hombre poderoso en las Escrituras, eso significa que este hombre invirtió tiempo en aprenderse, en no cumplir con una obligación o con un rito, sino que fue un hombre que en verdad le dedicó tiempo a poder aprender las Escrituras. Y esto para nosotros debe de ser algo importante, porque para nosotros, hermanos, para el creyente, para el nacido de nuevo, debe de ser un hombre que vaya creciendo como la luz de la aurora, hermano, que vaya de aumento en aumento. Y nosotros, ¿cómo podemos crecer nuestra vida como cristianos si no conocemos la palabra de Dios? Si no escudriñamos la palabra de Dios, amados hermanos. Es algo importante que nosotros pongamos nuestros sentidos, nuestro entendimiento a poder leer y escudriñar más la palabra de Dios. Invertir tiempo en conocer la palabra de Dios, amados hermanos. Esto es algo básico que nosotros debemos entender. Ahora leamos Hechos, volvamos a Hechos 18, versículos 25 y 26, que nos dice de la siguiente forma. Dice, este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Apolos, un varón en constante crecimiento, es un discípulo con un corazón dispuesto a recibir enseñanza. Para que una persona pueda crecer, para que un creyente pueda crecer
en el camino del Señor, es importante que esta persona nazca de nuevo. No, esto es algo básico, porque una persona que está muerto espiritualmente no puede crecer espiritualmente, amados hermanos, está muerto. Entonces nos habla el hecho de que si una persona ha nacido de nuevo, tiene que ir creciendo, tiene que haber un crecimiento en su vida. Nosotros echamos mano de Apolos como un varón que tenía un conocimiento de las Escrituras, pero el conocimiento que Apolos tenía de las Escrituras no le era suficiente para que él pudiéramos decir que era un creyente, una nueva criatura, amados hermanos. Lo que tenía de conocimiento Apolos, amados hermanos, era lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, este era instruido en el camino del Señor y ferviente en espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan, hermanos. Y usted recordará que el bautismo de Juan predicó para arrepentimiento, para que el judío reconociera que era una persona pecadora y que volteara sus ojos, ¿a quién? Al Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces los judíos bajaban al Jordán y se bautizaban. Claro que muchos judíos y los fariseos no estaban de acuerdo, porque ellos se consideraban justos delante de Dios. Sin embargo, nosotros encontramos que este varón Apolos era un hombre ferviente y llegó a esta localidad en Éfeso y empezó podemos decir, a predicar, pero su predicación estaba incompleta, amados hermanos. Su predicación, a pesar del conocimiento que tenía de las Escrituras, era una predicación parcial, amados hermanos. Y tenía él que ser enseñado y tenía que ser él corregido por maestros de la palabra. Y en ello encontramos que a pesar de que él era un hombre instruido, poderoso en las Escrituras, amados hermanos, necesitaba él ser humilde para poder aprender, amados hermanos, las verdades espirituales. Y para ello, amados hermanos, nosotros encontramos que la palabra discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro. Eso es una definición general. Pero en el Nuevo Testamento la palabra discípulo, que en el griego es matetes, significa algo más que un estudiante o un alumno. Es alguien que se adhiere completamente a las enseñanzas de otro, haciendo de estas su regla de vida y de conducta, amados hermanos. Entonces encontramos a este varón poderoso en las Escrituras, elocuente, amados hermanos, como nos narra la palabra de Dios, y nos dice que era ferviente en el espíritu, era un hombre que se desbordaba, hermanos, ¿no? Un hombre, esa capacidad verbal y ese deseo de que la gente conociera, era tener un espíritu ferviente para poder compartir la palabra de Dios, hermanos. ¿No? Imagínense a ese hombre. Y llega a este lugar y lo primero que hace es empezar a predicar y les habla sobre el bautismo de Juan, sobre el arrepentimiento, amados hermanos. Entonces nosotros encontramos que aunque Apolos había sido instruido en la ley, y a pesar de que tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, Apolos no entendía todas las verdades de lo que nosotros conocemos como el cristianismo, hermanos, todas las doctrinas del cristianismo. Y es importante que nosotros consideremos que, amados hermanos, no porque nosotros vengamos a la iglesia, que la gente se congregue muchas veces en la congregación, eso no quiere decir muchas veces que realmente tenga una relación personal con el Señor. ¿No? Hay gente que es instruida, que tiene conocimiento de la Biblia, hermanos, pero muchas veces es nada más la pura letra, hermanos, no es espíritu en ellos. Y encontramos aquí a Apolos, a pesar de todo su conocimiento, él decide ser un discípulo.
escucha con esa sencillez y con esa humildad, amados hermanos, Apolos acepta ese mensaje. Dice, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, la cual, como oyeron Priscila y Aquila, un matrimonio de judíos, hermanos, que habían sido discipulados por el apóstol San Pablo, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios, amados hermanos. Entonces, Apolos acepta este mensaje y ahora reconoce, lo más probable es que haya reconocido a Jesús como el Mesías de Israel, amados hermanos. Y le empiezan a explicar las verdades básicas de la doctrina, amados hermanos. Le enseñarán sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sobre su resurrección, sobre el misterio del Espíritu Santo, sobre la obra del Espíritu Santo en la iglesia, y cómo la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, amados hermanos, y cómo la iglesia debe de dar testimonio al mundo. Y esto es algo que él empieza a escuchar y empieza a ser doctrinado. La palabra de Dios no nos dice cuánto tiempo pasó en el cual fue enseñado y fue doctrinado este hombre elocuente, este hombre poderoso en las Escrituras. Pero lo más probable, como era un hombre poderoso en las Escrituras, es que las profecías del Mesías él podía entenderlas por medio del conocimiento que tenía él, amados hermanos. Como la muerte del Mesías, como la resurrección, amados hermanos, como cada una de las profecías que hablaban de nuestro Señor Jesucristo, él podía ver y conocerlas por medio de las Escrituras, amados hermanos, y podía darse cuenta ahora que Jesucristo era el Mesías prometido a Israel, amados hermanos. Y ahora este hombre es un hombre que había ahora nacido de nuevo. Los Aquila y Priscila, este matrimonio, podemos decir que llenan esos huecos que tenía que le faltaba en su doctrina a Apolos, hermanos, para poder desarrollar bien el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, amados hermanos. Por eso para nosotros es bien importante que nosotros seamos constantes en conocer la palabra de Dios, sí, en escudriñarla, pero también en estar en las escuelas dominicales, en los grupos doctrinales, hermanos, el escuchar los mensajes de la palabra de Dios, porque nos edifican, porque hablan a nuestra vida, porque quitan muchas veces las vendas que hay en nuestros ojos, porque hay cosas que no conocemos de la palabra de Dios y que es importante que nosotros que nos sean explicadas, amados hermanos. Pasamos al punto 3, los versículos de este capítulo 18. Ahora, en versículo 27 y 28, dice, y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual como oyeron, estoy leyendo antes, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortando, escribieron a los discípulos que le recibieran, y viniendo él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Apolos, un varón en constante crecimiento, era un hacedor de la palabra, no nada más oidor, era un hacedor de la palabra, hermanos. Era un hombre que entendió la gran comisión de predicar el evangelio, amados hermanos. Y en cuanto él tuvo el conocimiento de la doctrina, ya no de forma parcial, sino completa, el conocimiento de Cristo, de su sacrificio, de la obra redentora, amados hermanos. Bueno, Apolos pensaba cruzar hacia Turquía. Nos dice la palabra de Dios de Turquía, que es el Asia Menor, hacia Corinto. Y amados hermanos, y los hermanos de Éfeso escribieron a los discípulos que se encontraban en Corinto algunas recomendaciones, algunas cartas para decirles e informarles que Apolos, podemos decir que ya era un discípulo de Cristo,
que ya contaba con toda la doctrina. Por ello, amados hermanos, nosotros vemos cuán importante es que la iglesia sea adoctrinada. Por ejemplo, nosotros hay un curso para los nuevos convertidos, ¿no? Un curso de 2 lecciones que se dan para que aquellas personas que ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, bueno, puedan ser enseñados en las doctrinas básicas, puedan ser enseñados, hermanos, y puedan ser guiados al conocimiento pleno de la palabra de Dios, amados hermanos. Y por ello encontramos ahora que Apolos ahora predicaba, llegó a aquel lugar y lo primero que hace es predicar la palabra de Dios de forma vehemente, amados hermanos. Y encontramos que en esa capacidad no encontramos tampoco, la palabra de Dios nos muestra que no había esa lucha o esos celos por yo predicar. El apóstol San Pablo hace mención en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento, hermanos. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Es algo que el hombre como predicador, el hombre como siervo de Dios no puede ser celoso del ministerio de otra persona, porque el ministerio no es de uno, es de Dios. La obra es de Dios, amados hermanos. Nosotros simplemente, usted y yo simplemente somos trabajadores en la viña del Señor, amados hermanos. A nosotros, a Pablo le tocó plantar, pero a Apolos le tocó regar. Y encontramos que el apóstol San Pablo hace mención y menciona a Apolos como un hombre que trabajaba en la obra de Dios, que predicaba, que enseñaba. Amados hermanos, no había egoísmo en él, no buscaba su gloria, amados hermanos. Entonces encontramos entonces a un hombre como Apolos, hermanos, que era un hombre que tenía un buen cimiento en las Escrituras. Pero no lo es todo. Este hombre necesitaba el conocimiento pleno de la palabra de Dios, nacer de nuevo y con ello, amados hermanos, ser un discípulo de Cristo y poder ser enseñado en la palabra de Dios. Pero también encontramos que este hombre necesitaba también en su proceso de crecimiento y la importancia de predicar la palabra de Dios. Por eso, si la iglesia no enseña, si la iglesia no habla de la palabra de Dios, lo más probable es que sea una iglesia que no esté viva, ¿no? Porque una iglesia viva va a mostrar y va a dar testimonio de Cristo, amados hermanos, va a predicar. Si la iglesia conoce la sana doctrina, las doctrinas básicas, la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, bueno, va a hablar de ello a las personas, ¿no? Llevarlos a Cristo, que la gente reconozca que son pecadores. Y por último, amados hermanos, encontramos en Tito 3:13 que nos hace mención. Dice así, el apóstol San Pablo escribe a Tito y dice: a Zenas, doctor de la ley, y Apolos envía adelante, procurando que nada les falte. Y se refiere a un viaje de ellos, hermanos. Apolos, un varón en constante crecimiento que persevera predicando. No es nada más decir, es que yo ya prediqué determinado tiempo, es que a mí ya no me toca, hermanos. Recordamos que nosotros como creyentes debemos ir en un crecimiento, ¿qué, hermanos? Constante. Y que en nuestra vida no debemos de detenernos, amados hermanos, de pararnos. En verdad, nosotros debemos mostrar ese crecimiento en nuestras vidas. Y que si el Señor nos salvó hace 5, 10, 15 o 20 años, hermanos, sigamos hablando de la palabra de Dios hasta que partamos de esta tierra, hasta que el Señor nos lleve. Esto es algo que nosotros debemos hacer. Y aquí en este versículo nos muestra, amados hermanos, que primeramente esta carta fue escrita después de Hechos de los Apóstoles, entre el año 62 y 64 más o menos, y nos muestra a un predicador que persevera, un predicador que continúa su obra, hermanos. Apolos era
podemos decir, un evangelista o un predicador itinerante que llegaba a determinado lugar y predicaba y exponía la palabra de Dios. Era algo importante que nosotros debemos aprender de una forma clara. El apóstol San Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 14, dice: prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Dice: prosigo, avanzo, corro al blanco, hermanos. Pablo sigue mostrando que la carrera del cristiano no es una carrera en la cual puede detenerse o pararse, sino que es una carrera que continúa hasta el final de nuestros días, amados hermanos. La pregunta sería, amados hermanos, si usted está creciendo en el camino del Señor, si usted en verdad su vida ha llevado un crecimiento o usted se ha estancado en su conocimiento, en su crecimiento espiritual. El crecimiento del cristiano está basado, amados hermanos, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Si nosotros no invertimos tiempo en conocer la palabra de Dios, no vamos a conocer a Dios. No va a haber crecimiento en nosotros. Por más tiempo que nosotros tengamos de asistir o de conocer, amados hermanos, si no le dedicamos tiempo a escudriñar la palabra de Dios, no va a haber en nuestras vidas un crecimiento, amados hermanos. Es importante que nosotros lo podamos entender. Si usted ha nacido de nuevo, debe de manifestar eso en su vida, hermanos. Debe de manifestar que es un hombre que ama las Escrituras, que conoce las Escrituras. Pero si usted le ha costado trabajo leer las Escrituras, le ha costado trabajo en este tiempo buscar un tiempo para leer la palabra de Dios, bueno, el Señor le dice cuán importante es eso. Que usted no se estanque, que usted no se aparte de la palabra de Dios. ¿No? Si usted ha nacido de nuevo, la característica en un nacido de nuevo es el crecimiento, amados hermanos. Pueda usted, si conoce de la palabra de Dios, sea usted un hacedor de la palabra de Dios y que perseveremos hasta el final de nuestros días, amados hermanos. Por eso, amados hermanos, hoy en esta noche hemos aprendido a Apolos, un varón en constante crecimiento, y que nosotros podamos aprender de ello, amados hermanos, que podamos ser hombres y mujeres que podamos estar creciendo de forma continua en el camino del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche, Dios, que nos has permitido estar en tu casa, Dios, para poder meditar en tu palabra, amado Dios, Señor. Hoy reconocemos, Señor, en nuestra vida que necesitamos más de ti, Dios, que necesitamos, Señor, del poder conocerte más, Señor, y conocerte, Dios, a ti, Señor, es solamente a través de tu palabra, Dios, Señor. Haz de nosotros una iglesia, Dios, que vaya constantemente creciendo, Dios, como la luz de la aurora, amado Dios, Señor. Permite, Dios, que podamos ser un pueblo, Dios, Señor, en busca de ti, Dios. Que podamos manifestar con nuestra vida, Dios, Señor, que te amamos, a Dios, que te amamos, Padre eterno, Señor. Haznos, Dios, hacedores de tu palabra, Dios, Señor. Que tu palabra, Dios, muestre, Dios, nuestra condición. Que tu palabra redarguya, Dios, nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Que podamos ser como la senda de los justos, como decía tu palabra, Dios, en Proverbios, Dios, Señor, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Dios, Señor, y podamos en nosotros hallar, Señor, ese deseo, Dios, Señor, de crecimiento en nuestras vidas. Dios, te necesitamos, amado Dios, necesitamos de ti, Dios, Señor, necesitamos de tu gracia, amado Dios, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, pon ánimo, Dios, pon disposición, aviva nuestro corazón, aviva, Dios, a Peniel, Señor, a una búsqueda, Señor, sincera y honesta de tu presencia, Dios, de tu palabra, Padre eterno, Señor. Gracias te damos en esta hora por todo lo llevado a cabo, amado Dios, Señor.
Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hemos de salir. Llévanos con bendición, Señor, aquellos que van distantes como aquellos que quedan cercanos a este lugar, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.